Hola, vamos a empezar con esta práctica 2 que se titula Análisis de frecuencias en variables medibles. En la práctica 1 hemos aprendido a diferenciar entre los tipos de variables en medibles y categóricas, y vimos que las variables categóricas existían herramientas como el análisis de frecuencias que permitían hacer estudios tanto analíticos mediante tablas como gráficos mediante gráficos de barras o de sectores. También vimos en un punto concreto, en el ejercicio 2, en el apartado 4, que si aplicamos estas mismas técnicas a una variable medible, en concreto en ese caso era la variable precio, pues el estudio no tenía sentido por la propia naturaleza de la variable medible. Efectivamente, las variables medibles toman valores numéricos, los valores numéricos es muy difícil que se repitan, y por tanto lo que es el análisis de categorías, que suele ser generalmente un conjunto muy reducido, no tiene sentido. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? Este era el ejemplo que podíamos obtener más o menos en el ejercicio que hemos mencionado. Bien, lo que tenemos que hacer en estos casos es coger el conjunto de la variable medible, el rango, y dividirlo en categorías. ¿Cómo hacemos esas categorías? Pues esas categorías las hacemos calculando cuál es el rango de este intervalo, por ejemplo, entre todos estos valores. Calculamos cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor, y calculamos ese rango, esa amplitud, y a partir de ahí dividimos esa amplitud en intervalos iguales, ¿de acuerdo? De esta manera cada uno de nuestros intervalos pasa a ser una categoría. Ya hemos categorizado la variable medible y la hemos dividido únicamente en 6 categorías. De esta manera podemos ya perfectamente hacer un estudio de frecuencias, ¿de acuerdo? Y también podemos hacer estudios gráficos. Bien, este tema es relativamente sencillo hacerlo con SPSS. Para ello acabo de crear aquí una variable de ese tipo, y lo que tenemos que hacer es dividir este conjunto en frecuencias. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que averiguar el rango, ¿de acuerdo? Ese rango lo podemos averiguar aquí mismo con esa opción de descriptivos. En el apartado de opciones le podemos indicar que queremos el mínimo, el máximo y el rango. ¿De acuerdo? Obtenemos que el rango es de 8. Bien, ese rango hay que dividirlo en un número de partes iguales, ¿de acuerdo? Tenemos que calcular un número de partes que nos dejen un número de intervalos que no sea ni excesivo ni demasiado corto. Vamos a hacerlo en 4 partes iguales, con lo cual el rango sería de tamaño 2. Para ello tenemos que saber el valor mínimo, que en este caso es 17, ¿de acuerdo? Tendríamos a la opción transformar, recodificar, y diríamos que queremos recodificar esta variable en una variable nueva, siempre recordando poner nuestras iniciales y el curso actual, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ese cambio, y en el apartado de valores antiguos y nuevos vamos a decir que el rango que empieza en 17 y termina en 19, recordad que hemos dicho que el rango tenga una amplitud de 2, lo recodifique como un único valor que sería el marcador de clase, el marcador de categoría. Aquí podemos poner cualquier cosa, podríamos poner unas etiquetas, la A, la B, la C, podríamos poner 1, 2, 3, 4, pero lo suyo es poner el valor medio del intervalo, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente intervalo se supone que debería empezar en 19. Ahora, ¿qué problema tenemos? El problema es que SPSS no reconoce intervalos disjuntos. Es decir, si yo pongo el 19 aquí y lo tengo puesto aquí, me va a meter el 19 en los dos intervalos,
con lo cual voy a tener resultados erróneos. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? Pues en este caso lo que debería de hacer es uno de los dos intervalos dejarlo abierto por la derecha, ¿de acuerdo? De esa manera el siguiente puede empezar aquí he cometido el mismo error, ¿vale? Este debería ser en 20,99. Puede empezar en ese valor sin que haya posibilidad de superposición. El último intervalo sí que puede ir cerrado, no es que pueda, es que deba, y además el último valor debe efectivamente coincidir con el que hubiéramos calculado previamente como máximo. ¿Vale? Vamos a darle aquí a continuar, le damos a aceptar. Este era el máximo que habíamos calculado, que coincide efectivamente con el máximo con el que hemos recodificado, y la variable ya está recodificada únicamente con los 4 valores que hemos calculado. A esta variable ahora ya podemos hacerle perfectamente pues un análisis de frecuencias que se hará únicamente con las 4 categorías que hemos calculado. Otra posibilidad que se nos puede plantear cuando estemos haciendo este tipo de codificaciones es que suceda algo como lo que tenemos en este punto. Es decir, que ha habido alguien que ha realizado el estudio ya y nos entrega los datos ya agrupados, ¿vale? Pero de esta manera, ¿de acuerdo? Es decir, indicando el intervalo con el número de ocurrencias que ha existido. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es normalizar un poco los valores que tenemos aquí en edad del alumno, porque no podemos poner directamente el valor menor que 17 o el intervalo 17-19, ¿vale? Para normalizar, pues ponemos, como hemos hecho antes, el valor medio, ¿de acuerdo? Y si no tenemos un valor medio, en este menor de 17 o en este mayor de 23, pues simplemente seguimos con el mismo incremento que teníamos, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, ¿cómo le indicamos a SPSS que estos valores aparecen tantas veces como indica esta variable? Pues vamos a crear un nuevo conjunto de datos. Fijaros que siempre que hacemos un ejercicio nuevo, creamos un nuevo conjunto de datos. Y aquí introducimos la supuesta segunda variable, que no es tal, ¿de acuerdo? Porque lo que es el número de ocurrencias de la primera variable. Fijaros, si yo hago una tabla de frecuencias de esa variable, pues me dice, obviamente, que cada valor aparece una única vez. Yo no quiero que aparezca una única vez, sino que aparezca tantas veces como dice la variable 2. ¿Cómo se hace esto? Pues para hacer esto me tengo que venir al menú datos y decirle que quiero ponderar los casos, ¿vale? ¿Qué variable es la variable de frecuencia? La variable de frecuencia es la variable que tiene el número de repeticiones. En este caso, el valor 16 se repite una vez, el valor 18 se repite 6 veces, el valor 20 se repite 20 veces. Por tanto, la variable 002 es la que contiene el número de repeticiones y es la que tendré que poner como variable de frecuencia. Fijaros que cuando hago la ponderación parece que no sucede aparentemente nada, pero aquí ya me dice que los valores están ponderados y aquí me dice que la ponderación la tengo activada. Si ahora repito la tabla de frecuencias, ya me aparecerá la tabla de frecuencias con los valores correctos y ya puedo proceder, por ejemplo, a hacer pues un gráfico. Obviamente, a partir de que he ponderado
no tiene sentido utilizar la variable 2 y solamente tiene sentido utilizar la variable 1. Bien, existe un caso concreto en el que todo este proceso no es necesario, y es en el caso de que queramos hacer única y exclusivamente un gráfico de barras. Efectivamente, si yo tengo la variable 1 así, ¿de acuerdo?, yo puedo decirle a SPSS que haga él mismo las agrupaciones, pero haciendo, en vez de un gráfico de barras, que es lo que tendría aquí, ¿vale?, diciéndole que quiero hacer un histograma. Es lo que tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a quitar primero la ponderación. No ponderar, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre histograma y recuento? Si yo hago un recuento, vamos a ver lo que nos aparece. Me cuenta cuántas veces aparece cada valor. Mientras que si yo le digo que quiero hacer un histograma, ¿de acuerdo?, aquí puedo configurar una serie de parámetros y puedo decirle, por ejemplo, que quiero un histograma de 4 intervalos, con lo cual SPSS me calcula exactamente las categorías que yo quiero, que es exactamente el mismo trabajo que podría haber hecho antes. ¿De acuerdo? Podría haber repetido el gráfico. Con 5 intervalos. ¿Vale? Se pueden utilizar exactamente el número de intervalos que queramos.